Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Muchísimas gracias por la asistencia. En la tarde de hoy contamos con el inicio de una serie de webinars relacionados con medicina transfusional. En este primer webinar de esta serie de webinars relacionados con medicina transfusional, tenemos el placer de presentar al doctor Marco Antonio Páez Cancelada. El doctor Marco Antonio Páez es patólogo anatómico y clínico y es un experto en Lean. Tiene una amplia experiencia en los servicios transfusionales porque ha sido director de varios bancos de sangre en el país y también ha estado muy relacionado con servicios transfusionales. Fue presidente de ACOASMED durante varios años y para esta ocasión pues él tiene muchas cosas que compartirnos. Entonces, cuando conversábamos con el doctor Marco acerca de este primer webinar, tuvimos como varias ideas de cómo empezar este ciclo de webinars relacionados con medicina transfusional, porque definitivamente es un área en el que Quick quiere ingresar, ¿cierto? Y queremos ingresar a través de conceptualización, sesiones académicas que nos permitan ofrecerle a la comunidad de los servicios de transfusión y bancos de sangre aportes conceptuales. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes. En la encuesta de satisfacción, nosotros les vamos a pedir que nos digan, por favor, qué otros temas les interesa que tratemos y que presentemos en esta serie de webinars. Bienvenidos y muchísimas gracias al doctor Marco Antonio Páez. Él va a compartir su pantalla para poder entonces iniciar esta sesión, que yo me temo que no va a ser de una hora, porque hay mucho contenido y entonces para que nos preparemos un poquito, de repente podemos hacer un receso a los 45 minutos para descansar un poco y después retomar. Muchísimas gracias, doctor Marco, por su participación y por haber aceptado esta invitación. Doctora Aida, muchísimas gracias y a todos muchísimas gracias por la asistencia, por la oportunidad de permitirme a brindarles pues a todos ustedes algo de la experiencia que he arrastrado en el transcurso de estos años. Pido disculpas porque pues extrañamente nunca hay tanto trancón para llegar a mi casa y hoy se demoró, algo pasó en la autopista y casi no llego. Entonces pues sin más preámbulo quisiera iniciar, no sé si es uno de los problemas es que la medicina transfusional se está desarrollando hasta ahora en nivel de evidencia. Como yo les decía, el grupo canadiense cuando saca el estudio TRIP en el 99 y nos demuestra que la transfusión restrictiva es la que mejor desenlace genera en los pacientes, diferente a la liberal, pues empezamos a cuestionarnos si realmente lo que conocíamos de medicina transfusional era realmente lo que mejor le hacía, digamos, beneficio al paciente. La transfusión liberal la enseñó un profesor de la Clínica Mayo hacia 1945-50, diciendo pues que la transfusión debería, o los pacientes deberían tener un nivel de hemoglobina cercano a 10. Y de ahí aprendimos todos. Pero nadie se preguntó, ¿verdad?, realmente si eso sí generaba un beneficio a los pacientes o no. Y solamente hasta allí, hasta el 99, es que empezamos a ver que no genera beneficios y que entre menos transfusiones se realicen, el paciente le va a ir mejor. Entonces llevamos 20 años empezando a construir evidencia y en eso pues me he encontrado con algunas discusiones académicas que tengo con mis compañeros, y aquí pues traigo dos casos que me parecieron bastante gráficos respecto pues a esa digamos, impresión que tienen los profesionales respecto a cómo debería ser la medicina transfusional, cuando realmente pues eso no lo es otra cosa. Pues el primer caso vino de una consultoría, llamémoslo así de alguna manera, que hace unos años tuve yo, porque en algún municipio periférico murió una materna que era de grupo sanguíneo RH negativo, y murió desangrada, pues estaba sangrando postparto, y en ese sitio pues no había tanta sangre RH negativo como en cualquier parte del mundo, y la paciente muere.
Y pues digamos, la queja fue que la paciente murió porque no había un banco de sangre allí donde teníamos esa paciente. Entonces, la pregunta pues era, ¿realmente necesitábamos un banco de sangre en este caso? Y mi pregunta fue directo hacia los médicos. Está bien que no tenían sangre negativa, pero ¿cuánta sangre positiva, o sea, RH positiva tenían en su nevera? Y habían cerca de 80 unidades en el momento en que la paciente muere. Y pregunto yo, pero venga, ¿cómo así? Teníamos 80 unidades de sangre RH positiva y la paciente muere desangrada porque no tenía sangre negativa. ¿Por qué no le colocaron la sangre positiva? Y pues digamos que la respuesta, pues de alguna manera ingenua del médico fue, pues es que si yo le coloco esa sangre positiva la mato. Y efectivamente la mujer murió. Y murió pues dejando no sé cuántos niños sin mamá, con un drama, pues porque sencillamente el médico desconocía que teníamos la posibilidad de le transfundir sangre RH positiva a una paciente RH negativa. Entonces me di cuenta pues que ese tema para muchos es algo rutinario, pero de pronto para algunos no lo es. Y por eso empecé a analizar las circunstancias de esas dudas que puede tener un médico en cualquier momento. Por eso, de pronto, muchos de los asistentes digan, pero esto yo ya lo sabía, pero vamos a abordar para un porcentaje que puede ser el 1, el 2, el 5% de los que están aquí en el auditorio que no sabían de eso. Pero esta charla va a tener una sorpresa, porque vamos a llegar a un momento en que probablemente el 80% del auditorio no tenía claro esto, que voy a seguir manejando, pues para que podamos en un momento crítico conocer qué hacer y cómo poder asesorar a un médico que está en un momento crítico, en un paciente que está en salas de cirugía sangrando o en urgencias y que tiene un poco la razón obnubilada pues por este problema, y nosotros desde el servicio transfusional podemos brindarle una buena asesoría con academia y con conocimiento científico del tema. Este pues es un ejemplo que encontré, digamos, en cabeza, es ficticio, pero pues si lo rastreamos después, de pronto alguien tenga esto en su clínica reciente, digamos, es ficticio, pero puede pasar. Este es un hombre de 56 años, que es RH negativo, que tiene una aneurisma de aorta, tiene un rastreo de anticuerpos negativo, y le reservan 6 unidades, pues porque lo tienen que transfundir. El paciente pues empieza a sangrar y se activa un código de transfusión masiva. Como ustedes saben, en todos los servicios transfusionales de aquí y del mundo no tenemos suficiente sangre RH negativa, y allí ese servicio transfusional tenía pues realmente muy pocas, pero sí tenía mucha sangre RH positiva, o sea, muy parecido al ejemplo con el que decidí hacer este caso clínico. Entonces la pregunta es, pero ¿qué pasa si yo a este paciente hombre le coloco sangre RH positiva? ¿Qué le puede pasar si yo no lo transfundo? O sea, digamos que allí es donde vienen estas dudas que abordan al médico y a la bacterióloga en ese momento caliente, crítico, en donde si yo no tomo una decisión rápida, el paciente va a morir. Entonces, nuevamente, aquí aclaro que son de transfusiones de urgencia. Si yo tengo un paciente que me permite conseguir la sangre en 1 o 2 días, pues es otro panorama. Pero este es lo urgente, el que lleva urgencias o el que está en cirugía y de repente empezó a sangrar. La siguiente. La siguiente diapositiva. La siguiente. La siguiente. Entonces, esto es un recorderis rápido. Para todos es claro que tenemos 38 sistemas sanguíneos, que todos son sumamente diferentes. ¿Para qué sirven? La mayoría no sirve para nada, solamente pues para darle algo de dinero a los inmunomatólogos y darle tema pues a ese tipo de charlas. Recuerden pues que la gran mayoría tiene un componente proteico como antígeno, excepto el ABO, que pues es exclusivamente de carbohidratos. Tal vez por esa condición es que el ABO me genera inmunoglobulinas de tipo IgM, y los demás 37 sistemas, es importante que tengamos esto claro, aunque sé que para la mayoría es claro, los antígenos proteicos generan una expresión de inmunoglobulina G cuando tienen una reacción o generan una reacción inmunológica. Inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Esto marca una gran diferencia respecto al desenlace de una reacción adversa transfusional. La siguiente. Y allí es donde hay la principal confusión. La siguiente, y con eso vamos avanzando, exacto, y otra.
Entonces, el médico en general aprendió, independiente de qué especialidad, aprende que si se transfunde sangre que no sea compatible, eso lo puede llevar a un riesgo de hemólisis. Solo que ellos se quedan con la idea de la hemólisis intravascular que se presenta cuando yo transfundo sangre no isogrupo en el sistema ABO. Esa me activa IgM y me genera una reacción hemolítica intravascular aguda inmediata. Y les da miedo eso. Entonces, no entienden que los otros 37 sistemas se comportan de manera diferente. Y es donde tenemos que hacerle un poco la claridad a los médicos que es diferente el RH al ABO en su comportamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le transfundo a un individuo RH D negativo, sangre positiva o D positiva? Pues van a generarse un anti-D, que no es inmediato. O sea, si él nunca se ha sensibilizado, recuerden pues que nosotros nacemos sin ningún tipo de anticuerpo a ningún sistema, que más o menos a los 6 meses de edad ya tenemos los anticuerpos contra el ABO, pero si no nos sensibilizamos, y si no, o que se sensibiliza uno por una transfusión o por un embarazo, no vamos a tener anticuerpos contra los otros 37 sistemas. Entonces, por eso es que yo tengo que sensibilizarme y en el D más o menos me voy a demorar 30 a 35 días en producir un anticuerpo en suficiente cantidad como para generar una reacción. Y por eso es que generalmente no hay una reacción, pues porque para ese tiempo ya esos glóbulos rojos que fueron transfundidos, pues ya son senescentes. Recuerden que pues las unidades le quitan vida al glóbulo rojo porque pues ellos estuvieron ya en refrigeración, etcétera. Entonces ya para ese tiempo los glóbulos rojos que están en circulación son poquitos y pues ya no vamos a tener una reacción hemolítica en ese primer momento. Lo único que vamos a tener es que ahora el paciente se va a positivizar en su rastreo y va a tener un anticuerpo anti-D porque pues lo sensibilice. Pero no todos hacen eso, solamente el 80% de individuos. O sea, ahí tenemos un 20% de individuos que no van a hacer un anticuerpo anti-D. La siguiente. Y estos son inmunoglobulina IG1 e IG3, ¿no? La siguiente. La siguiente, entonces, pues, ¿qué es la inmunización? Pues todos ustedes pues, lo saben, pues es un anticuerpo que el individuo que recibe la sangre genera a un antígeno que es extraño a él. O sea, si yo soy, qué sé yo, un KEL negativo y me colocan sangre KEL positiva, pues yo puedo hacer un anticuerpo anti-KEL y eso es al inmunizarme. La población general normalmente se inmuniza en 2 a un 5%. Está, digamos que esa es como lo normal en la población europea americana y seguramente pues colombiana. Por diversas razones, porque ya recibió alguna transfusión o por múltiples embarazos. Ya tiene algún grado de inmunización y que el comportamiento de casi todos estos anticuerpos se comporta, perdón la redundancia, según esta curva que vemos acá. Vemos una exposición en donde cuando yo transfundo por primera vez, pues se van a producir un nivel de anticuerpo importante, pero por fortuna pues no van a generar una hemólisis porque van a llegar de manera tardía. Pero para nuestro infortunio, la gran mayoría de estos anticuerpos pues empiezan a disminuir en concentración hasta que en algún momento pueden llegar a ser indetectables. Algunos grupos sanguíneos, algunos antígenos perduran en el tiempo y nunca dejan de ser detectables. Por ejemplo, el anti-D yo creo que siempre se mantiene, es muy raro que él disminuya en el tiempo de tal forma que yo no lo detecte en, qué sé yo, 10 años. Pero otros a medida que pasa el tiempo se van perdiendo y yo ya no voy a poder detectarlos. Más o menos en esta estadística de esta publicación, el 25% se puede perder al mes y de un 60 a un 70% de los siguientes 5 años, dependiendo del grupo sanguíneo. Y los que más problemas nos generan, pues es el grupo KIT, Luteran y KEL. Nosotros hemos visto, donde yo trabajo, pues inclusive individuos que tienen un anticuerpo anti-E mayúscula del RH, que a los pocos meses ya me generan, ya no los puedo detectar. Y eso me puede llevar al riesgo de causarle una reacción hemolítica tardía porque no logré detectar que él ya tenía un anticuerpo en unos niveles de concentración muy bajos. La siguiente. Entonces, pues, la siguiente, la negatividad, pues, no me excluye que un paciente pueda estar inmunizado, pero más o menos ese es el porcentaje. ¿Quién se lo inmuniza más? ¿Quién hace más anticuerpos contra antígenos, pues, de los glóbulos rojos? Pues, los pacientes que reciben más transfusiones. Eso, digamos, de alguna manera, pues, es lógico. Si yo no recibo transfusión, pues no me lo inmunizo, pero si yo recibo muchas, pues entre más transfusiones reciba, pues más riesgo tengo de exponerme a un antígeno que pues no tengo en mi sistema sanguíneo. Entonces aquí vemos pues varias enfermedades, casi todas pues obviamente hematológicas,
propias de enfermedades de la membrana del glóbulo rojo que obligan que en el transcurso de la vida de este paciente sea transfundido múltiples veces y el riesgo pues aumenta de que este paciente genere un anticuerpo. La siguiente. Normalmente pues la persona que no recibe transfusiones de manera crónica, sino que recibe una transfusión eventual porque, qué sé yo, tuvo un accidente, una fractura y tuvieron que recibir una transfusión, o en un embarazo que fue de riesgo y recibió una unidad, pues probablemente no vuelva a tener ese riesgo y pues mañana ya no va a ser transfundido y pues el riesgo de la inmunización pues va a ser muy bajo. Sin embargo, el fenómeno de aloinmunización pues es mucho más dinámico que esto de que yo no tengo un antígeno, o sí varía, y por eso el 80% de los individuos pues no hacen un anti-D, pero podría ser menor, podría ser que en una población específica, que sé yo, un paciente inmunosuprimido, al que yo le transfundí sangre fresca, puede que, y además leucorreducida, puede que ese 80% baje al 60%. O sea, eso pues es muy dinámico. Y esa dinámica para evaluar la aloinmunización incluye 4 variables, que es el mismo paciente, el donante, la unidad como tal y el tipo de antígeno. Si quieren profundizar, este artículo me pareció muy interesante de cómo se evalúa la aloinmunización, en donde pues un beneficio que tenemos acá en Colombia pues es que la diferencia entre donantes y receptores es mínima. Sin embargo, en población europea o americana, en donde pues vienen personas de otros países, de otras nacionalidades, donan sangre, de pronto el componente antigénico del donante versus el del receptor es muy diferente y por eso la aloinización puede aumentar. También pues si el paciente, como decíamos, está inmunosuprimido con algún tipo de grado de quimioterapia o tiene alguna enfermedad propia que lo hace más susceptible, pues aumenta el riesgo de una inmunización específica. El hemocomponente, pues a medida que se envejece el hemocomponente, pues vamos a tener un grado de destrucción de glóbulos rojos en la nevera, y esto hace que partículas de membrana queden libres en la bolsa y pueden exponerse a algunas proteínas o algunos aminoácidos que no estaban normalmente en un glóbulo rojo sano, y eso me puede llevar a algún grado de sensibilización. Si yo lo reduzco, pues disminuyo también este tipo de lesiones. Y el factor antigénico, pues que ya vimos un poco, pues que el antígeno bueno, después del ABO, digamos que es el antígeno es natural, en donde todos tenemos un anticuerpo anti-ABO. Bueno, el fenómeno Bombay no. Bueno, perdón, el fenómeno Bombay pues podría ser el que más problema hay, pero bueno, digamos que se sale de esta conversación ese tema. Pero, digamos, el antígeno D pues es muy antigénico, que es el que estamos hablando acá, pero pues si vamos a hablar del, qué sé yo, el DOFI-B o el KIT-B, probablemente necesitemos transfundir muchas unidades incompatibles para que este individuo genere realmente un anticuerpo anti-DOFI-B o anti-KIT-B, etc. Entonces, eso hace muy dinámico, y por esta explicación es que transfundimos de manera relativamente tranquila a una gran población sin que estemos aloinmunizando a las personas. Solamente pues aquellos que se transfunden de manera crónica. La siguiente. Entonces, analicemos ahora pues este caso. ¿Cuál es el riesgo? Es algo que a veces yo no entiendo por qué no es claro para todos nosotros. De que este paciente pues con el aneurisma abdominal muera si yo no lo transfundo, pues es cercano al 100%. O sea, esa es una certeza que tengo que colocar como en la balanza. Esta es mi balanza. ¿Sí? Si yo lo transfundo con una unidad que no es compatible, o sea, con un D positivo, ¿qué posibilidad hay de que en ese momento me genere una reacción transfusional aguda? Pues es cercana a 0, porque si no está sensibilizado, y como en este caso el rastreo es negativo, pues el riesgo pues es cercano a 0. Y pues tal vez lo que sí podemos generar es una aloinmunización con un 80% de probabilidad. Entonces ahí es donde uno tiene que hacerle ver al médico que el riesgo de que se muera su paciente es muy alto versus el daño que le causemos de manera aguda, ¿sí? Lo otro que a veces los médicos no entendemos, bueno, digamos que ellos sí, pero otros no, porque no conocen el mundo de los bancos de sangre, es que los individuos RH negativos pues son escasos. El 16%, pues, o entre el 16 y el 18% de una población son RH negativos, de tal forma que los bancos de sangre aquí, porque pues algunos médicos son así,
y dicen, pero pues en Nueva York no era así, o en Londres. No, esto es en el mundo entero. Pues hay deficiencia de sangre negativa. No, o sea, no es que sea una incompetencia del servicio transfusional que no tenía suficiente sangre pues, para atender estas urgencias, sino que realmente no hay sangre negativa. Eso toca explicárselo pues, a ellos. Y lo importante es que después de que transfundamos a este paciente, tenemos que hacerle el estudio de anticuerpos irregulares aproximadamente unos 45 días para evaluar si el paciente hizo o no una luminización. Encontramos el rastro positivo y el anticuerpo anti-D. Yo tuve pues la experiencia en un caso de un trasplante que tuvimos esta misma circunstancia. El paciente pues, se complicó, empezó a sangrar y no solamente teníamos sangre positiva, los trasplantólogos se asustaron y me pedían solo sangre negativa y pues era imposible, y yo les dije, miren, el riesgo pues, puede ser bajo porque está sangrando mucho. Arranquemos, empecemos, y efectivamente nos fue muy bien. La paciente salió adelante de su trasplante, etcétera, y a los 45 días la monitorizamos y el rastreo fue negativo. Una paciente inmunosuprimida, con quimioterapia, en cantidad de circunstancias hizo pues que ese 80% de probabilidad se haya bajado a un 60, un 50, y en este caso pues no causamos daño y sí logramos sacar adelante un paciente. La siguiente. Hace poco un compañero me pidió una asesoría porque tuvo un caso parecido de una hemorragia por un aneurisma que se rompe, y se le acabó la sangre RH negativa y le colocó una gran cantidad de RH positiva, y me llama pues porque el área de calidad le hizo una reunión pues exigiendo una explicación porque llevó a riesgo de muerte al paciente al haberle transfundido sangre RH positiva. Y me dijo que le explico al comité de calidad. Y yo le dije, ¿el paciente dónde está? Y él dijo, no, pues el paciente está en la casa. Seguramente estará viendo ahorita fútbol. O bueno, ahorita está como muy sensible el tema, estaba viendo ciclismo. Entonces yo le dije, esa es la respuesta. O sea, el paciente está en la casa. Si no le transfundes esa sangre positiva, en este momento estaría en un cementerio. Entonces, eso es lo que toca hacerles claridad. La sangre negativa se agota muy rápido y tenemos que seguir con la positiva. O sea, sin dudarlo. Así él se lo inmunice. Entonces, digamos que esa es la primera parte, que es la que probablemente el 99% del auditorio conocía y sabía manejar. Probablemente un 1% no, y ya queda yo muy contento con que ese 1% ya entienda que con tranquilidad puede transfundir a ese paciente con sangre RH positiva. Pero pues digamos que, como decía nuestro ciclista querido, ¿cómo es? Rigoberto Urán, ya pasó lo difícil, ahora vamos a ver bueno, es una palabra que no puedo repetir porque hay auditorio juvenil seguramente entre los que me están escuchando. Ahora viene lo complicado. Entonces, esta parte es la que muchos no han analizado y con la que hemos tenido problemas. ¿Qué pasa con este paciente? Si después de que ya lo logró operar, se salvó de su aneurisma roto y luego regresa porque empezó a tener otra vez sintomatología, como si algo le estuviera pasando al implante que le coloqué en ese aneurisma abdominal. Entonces él llega nuevamente, resulta pues que lo tengo que llevar a una nueva transfusión, le transfundo sangre RH negativa porque se está descompensando y de repente lo voy a tener que llevar a cirugía. Le reservo 2 unidades porque no creo que vaya a ser una cirugía muy compleja, porque ya lo tengo controlado, pero estando otra vez en cirugía, otra vez el aneurisma se rompe, el implante, lo que ocurre allí se vuelve una catástrofe. Entonces otra vez lo llaman al servicio transfusional desesperados pidiendo sangre. El servicio transfusional, pues como nosotros en los servicios somos proactivos, muy dinámicos, dijimos, ¿qué tal que tengamos un problema? Tengamos un pool de unidades, entonces teníamos 6 unidades negativas, pero me están pidiendo un montón de unidades más. Entonces, otra vez quedo yo en una circunstancia en donde ya agoté toda mi sangre RHD negativa y lo único que tengo ahora es un montón de positivas. ¿Qué hago? ¿Le mando ahora la sangre positiva? Entonces, este es ya un panorama un poco más complicado. El paciente es RHD negativo, ¿cierto? Y tiene el rastreo positivo y tiene un anticuerpo anti-D. O sea, si yo le coloco sangre RHD positiva con un anticuerpo que ya tiene, pues ya me va a hacer una reacción. ¿Sí? Ya no voy a esperar 35 o 40 días para que haga una reacción tardía,
que sería una inmunización. En este caso, de la manera relativamente más rápida, él va a hacerme una reacción hemolítica. ¿Qué hago? Nuevamente aquí viene la pregunta. Aquí tuve pues una discusión con una especialidad pues que no quiero traer a colación pues para no entrar en controversia con los hematólogos. Bueno, o sea, con una profesión médica que en su momento, en una circunstancia parecida a esta, le comenta al clínico que si le transfunde sangre RH de positiva a este paciente, lo va a matar. Lo va a matar, entonces independiente de su sangrado, lo va a matar. Entonces yo nuevamente traigo pues a reflexionar este tema. Con el grupo, con el sistema sanguíneo ABO, como yo digo, esa regla no se debe incumplir jamás. O sea, yo no puedo colocar sangre incompatible ABO porque llevo una hemólisis intravascular inmediata que empieza a los 5 minutos de empezar a transfundir sangre incompatible. Tenemos solo un colchón, una ventanita que es el recién nacido de 0 a 6 meses en donde todavía no tiene tanto anticuerpo y podríamos eventualmente transfundir sangre no isogrupo ABO, pero eso es un riesgo. Pero de 6 meses en adelante, o sea, olvídense, si ustedes tienen un paciente que tiene sangre, qué sé yo, A, y en su nevera solo tiene sangre B, por decir un ejemplo loco, el paciente pues lastimosamente se va a morir desangrado, porque no le puedo poner esa sangre B. Pero hay otros 37 sistemas que no obedecen esa misma política, y el RH es uno de ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, miremos un poco el análisis de esta circunstancia en donde ya hay muchos que no la manejan. La siguiente. Entonces, lo primero, la siguiente, es analizar pues, las inmunoglobulinas. O sea, tener completamente claro pues que el antígeno azúcar como tal es el que me estimula la IgM, o sea, ABO. Los demás 37 sistemas me estimulan IgG. Obviamente hay algunas variables, algunas, digamos, circunstancias completamente exóticas en donde de pronto algunos grupos, por ejemplo el Lewis, le pueden generar IgMs. Sí, pero eso es más bien exótico. O sea, lo que realmente ocurre es que los otros 37 sistemas me estimulan inmunoglobulinas G y el ABO, la inmunoglobulina M. Eso ya empieza a marcarme una diferencia. Y es que el RH se caracterizaría por hacer una hemólisis extravascular y no como el ABO intravascular. Entonces no vamos a tener un cuadro agudo y es lo primero que tendríamos que darle claridad al médico. La siguiente. Y pues todo viene del tema de la activación de complemento. Si se activa complemento hasta la fase final en donde la proteína C5 de la cascada de complemento se vuelve C5b y de allí sigue en ese camino sin reversa, en donde termina en la molécula MAC, que es la que genera la hemólisis, pues vamos a tener hemólisis de esa célula, que puede ser intravascular. Por fortuna, pues la inmunoglobulina G pues sí me activa complemento, pero no me lo activa hasta la fase final en el gran porcentaje de circunstancias. De tal forma que lo que garantiza o lo que favorece al unirse las inmunoglobulinas a estos glóbulos rojos y activarme en fases iniciales el complemento es la opsonización vía fagocitosis de esos glóbulos rojos y hemólisis extravascular en los macrófagos que están ya sean. ¿Cómo es que se comportan las reacciones transfusionales hemolíticas tardías según uno de los modelos de hemovigilancia que a mí más me gusta, que es el inglés? Pues muchos conocen el informe SHOT, que pues cada año se está reportando. El de este año no ha salido, que nos reporta cómo se comportó, que nos informa pues cómo se comportó la hemovigilancia en Inglaterra en el año pasado. Por ahora el más vigente pues es el del 2019, en donde vemos pues que las reacciones transfusionales hemolíticas, la flecha se bajó tal vez por el tema de la gravedad, eso fueron el año 2019 49. De estas 49, solo 23 fueron tardías, las otras fueron agudas. Entonces, vemos pues, la proporción de este tipo de reacciones en un modelo que vigila de manera adecuada las transfusiones. Y si transfundieron ellos entre 3 y 4 millones de hemocomponentes este año, pues la incidencia de este tipo de reacción es extremadamente baja. La siguiente. La siguiente. Otra vez. Ahora veamos la mortalidad. Porque pues allí era como la incidencia. En mortalidad, pues la mortalidad no aparece. No es la causa más probable de mortalidad
en estos casos. Vemos pues que en los últimos 10 años pues la mortalidad se enfoca en otras vías de transfusión. Ustedes ven que la sobrecarga circulatoria es la que sigue dominando y es algo muy de que no calculamos los volúmenes transfusionales. La segunda pues son las demoras en iniciar la transfusión, que es algo relativamente nuevo y que pues estamos trabajando en el mundo porque esto empiece a disminuir, porque nos estábamos demorando mucho en iniciar una transfusión. La siguiente. Y pues en el 2019 hicieron un reporte de un caso muy parecido al que estoy trayendo a colación, de tantos casos de morbilidad que tuvieron, bueno, de los 23, pues este fue uno de ellos, y se trata de una mujer RH negativa, que fue transmitida con sangre RH positiva, tenía un aneurisma aórtico abdominal, tiene una hemorragia masiva y entonces tienen que transfundirla de manera urgente. Ella pues tiene un rastreo de anticuerpos negativo y por eso le colocan sangre positiva, pues porque realmente seguro se les acabó la negativa. 6 días después de este evento transfusional y de esta cirugía, se encuentra la paciente que hace un aumento en sus bilirrubinas, se aumenta la deshidrogenasa láctica y la hemoglobina desciende mucho. El CUM se vuelve positivo y hay un deterioro de la función renal. Posteriormente la mujer, y digo posteriormente, o sea, no se murió, informa que en uno de sus embarazos el rastreo había sido positivo. O sea, este es uno de los casos en donde por razones diversas se negativizó el rastreo. Probablemente esto había ocurrido, ella tiene 70 años y en sus embarazos, o sea, ya había pasado 20 o 30 años de que le habían dicho en un embarazo que tenía rastreo positivo. Entonces ya con tantos años seguramente ya la carga antigénica de anti-D era muy baja, el servicio transfusional no lo detecta y pues después hace la reacción hemolítica que ustedes ven, se comporta como una típica reacción principalmente extravascular hemolítica porque la hemoglobina bajó, la bilirrubina aumenta, el CUM se pone positivo y tiene un componente intravascular porque hay un problema de función renal y la deshidrogenasa láctica se aumenta. La siguiente. Entonces, casi que todas estas reacciones adversas transfusionales tardías tienen componentes mixtos. ¿Cuáles son los antígenos que más se encuentran? Perdón, los anticuerpos, pues. Los anticuerpos anti-KIT A, DOFI-A son los que más se encuentran, que son los que más se vuelven silentes. Esto, digamos, todos los años Inglaterra reporta, aquí traje los últimos 2 reportes, de cuáles son los que me pueden generar más riesgo de no detectar y generarme una reacción, digamos, hemolítica tardía. El D, pues es raro. En nuestro ejemplo, pues lo estamos llevando de manera activa al paciente a causar una potencial reacción hemolítica tardía. La siguiente. Pero recuerden, todos estos grupos sanguíneos se comportan parecido porque todos me activan IgGs, todos son de alguna manera proteicos, algunos tienen algún componente de algún azúcar, pero se comportan todos activando IgGs y por eso digamos que el desenlace de una hemólisis extravascular es lo que más se observa en ellos. ¿Cuáles son los, me muestran los hallazgos clínicos? O sea, tiene una orina oscura que me habla acerca de que hay hemoglobinuria, o sea, hay algo de reacción hemolítica intravascular, hay fiebre, dolor de tórax, hay escalofrío, disnea y el rigor, pues que yo siempre lo he interpretado como ese dolor de espalda tan característico de una reacción hemolítica aguda e intravascular. ¿Y qué es lo que vemos? Pues si cae la hemoglobina, súbitamente aumenta la bilirrubina, principalmente a expensas de la directa, que me ayuda a pensar pues que se trata de una hemólisis extravascular, el CUM es positivo, la deshidrogenasa láctica se sube, que me indica destrucción celular, y hay esferocitosis. La siguiente. Entonces, pues si estamos hablando de que me activa la IgG y yo estoy diciendo que la IgG no me activa complemento y no me genera reacción hemolítica intravascular, ¿por qué vemos que tiene un componente mixto? ¿Sí? ¿Por qué me genera eso? Entonces, pues como en todo, pues hay algunas características propias de la IgG. La IgG, pues, cuando solamente me fija inmunoglobulina y no activa complemento, pues me va a generar fagocitosis en el vaso. Pero si activa complemento, llamámoslo de alguna manera, activa de 2 formas, completo o incompleto. Si es incompleto, me favorece la fagocitosis en las células de Kupffer del hígado, o sea, también una hemólisis extravascular.
Y un porcentaje pequeño me puede generar activación hasta la fase tardía, en donde se activa la molécula MAC, yo la llamo así molécula MAC, pues que esa es la última parte del complemento que me genera hemólisis. Entonces, un porcentaje sí me podría llevar a un grado de hemólisis intravascular más bajo. No es el del ABO, es una hemólisis mucho más pequeña, mucho más manejable. La siguiente. Y aquí viene otro concepto que pues, seguramente muchos lo manejan, que no solamente estamos hablando de una hemólisis intravascular o extravascular, que es claro, sino que podemos hablar de una hemólisis intracelular y una hemólisis extracelular. Entonces, si el macrófago en el vaso o en el hígado fagocita y dentro de su citoplasma destruye el glóbulo rojo, pues es una hemólisis extravascular e intracelular, que no me genera liberación de hemoglobina, sino solamente me va a liberar bilirrubina. Por eso se sube la bilirrubina y el comportamiento típico es disminución de la hemoglobina y aumento de las bilirrubinas. Y lo que tengo que hacer pues es soportar esa anemia, porque es una anemia importante. Pero también puede darse una hemólisis extracelular, aunque sea extravascular. O sea, el glóbulo rojo sí migra, el macrófago al interior del parénquima del vaso o del hígado, lo atrapa, pero lo destruye afuera de su citoplasma. Sí, ahí es cuando se fijan algunas de las proteínas del complemento sin llevar a permitir pues, la fagocitosis completa, y entonces eso favorece la liberación de hemoglobina por fuera del citoplasma del macrófago, que al final va a permear el citocáliz pues, y va a salir hacia el lecho vascular y tendríamos hemoglobina. Eso me explica un poco por qué voy a encontrar algo de trazas de una reacción hemolítica aguda en estos pacientes. Y otros, pues lastimosamente, se van a dar sí dentro del lecho vascular, vía linfocitos, que me van a generar la hemólisis intravascular. Entonces, son dos tipos de componente. La siguiente. Dios mío, tenemos plazo, avanzo rápido, ya son las 7, empecé muy tarde, voy a acelerar un poco. Entonces, tenemos dos vías, pues vía fagocitosis o vía una hemólisis intravascular. Por fortuna tenemos unos inhibidores de la proteína MAC, que es la proteína CD59, y recuerden que para poder activar el complemento, las inmunoglobulinas tienen que estar tan cercas como una de la otra de 32 nanómetros para poder activar complemento, y eso pues no se da. La siguiente. Sin embargo, pues hay algunas circunstancias particulares en donde se potencia la posibilidad de activar mi complemento en algunas enfermedades como aquí vemos, y dos características muy particulares de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G, sobre todo pues para luchar contra bacterias y contra algunos microorganismos, se puede volver un hexámero o puede caminar. La siguiente, que es algo que es muy particular en ella. ¿Cómo es volverse un hexámero? Pues que 6 inmunoglobulinas se pegan. Al unirse 6 inmunoglobulinas, me activan complemento, se comportan de alguna manera como una IgM. Y pues ya activando el complemento, pues destruyen la célula. Por fortuna, esto en grupos sanguíneos no se da, pero sí se da atacando a bacterias u otro tipo de microorganismos. Pero podría llegar a ocurrir un tipo de característica de esta con la inmunoglobulina G. Y la otra, la siguiente, es que ellas pueden caminar. Eso es algo muy particular. Cuando yo tengo mucho antígeno sobre la superficie de la célula que estoy atacando, la inmunoglobulina G, por eso lo llaman las caminantes, pueden caminar y llegar hasta un punto en donde se acercan más allá de 32 nanómetros y me generan activación de complemento. Sí, depende de la densidad de antígenos. Por fortuna los grupos sanguíneos no tienen una concentración de antígenos tan alta. El más digamos, alto pues es el grupo sanguíneo A, del antígeno A del ABO, pero ni siquiera él pues tiene esta capacidad. Entonces eso también es algo que no se ve mucho en la medicina transfusional. Siguiente. Pero pues sí hay un porcentaje de riesgo de que tengamos trazas o un porcentaje de hemólisis intravascular. Varios estudios, pues inclusive en modelos animales, llegan a la conclusión que lo que más se ve con el D es una hemólisis extravascular. Inclusive hay un estudio en donde individuos D positivo le colocaron anti-D y encontraron pues que la hemólisis era extravascular. Yo no sé cómo es que aceptaron este estudio, de pronto están en la cárcel porque pues como le vamos a colocar eso a un paciente, pero hay un estudio que permitió que a estos individuos le colocaran este tipo de, o vieran pues ese tipo de hemólisis. La siguiente, entonces conclusión, el anti-D me genera una hemólisis extravascular, principalmente.
Es más tardía, de 5 a 10 días es que se da, y pues lo que vamos a ver principalmente es disminución de la hemoglobina, aumento de las bilirrubinas y un comportamiento muy menor, ¿sí? Pues que eso puede tener una varianza, llamémoslo de alguna manera, de hemólisis intravascular. Entonces aquí es donde yo me pregunto, o bueno, yo no, donde pues algunos médicos, a medida que el médico se hiperespecializa, pues tiene capacidad de leer más artículos y encuentra esos artículos raros en donde hay un caso en 1.000.000 de X cosa, y él tiene muy claro ese caso de 1.000.000 y a veces nos confundimos en que pronto eso sea el universo. Por ejemplo, con las vacunas del COVID, pues es un ejemplo muy claro que pues en algún sitio 30 personas hicieron una reacción a la vacuna versus 20 millones, o no sé, no, perdón, 1.000.000.000 que se han vacunado, y pues uno dice, uy, ¿qué tal que a mí me dé? Pero es extremadamente exótico. Entonces, algunos médicos conocen de algún caso porque leyeron en la literatura, qué sé yo, en el Journal de Medicina Tropical de Alaska, que existe 1 o 2 casos de. Entonces aquí es donde alguien alza la mano en el auditorio y dice, no, pero espere, yo sí creo que puede darse una hemólisis severísima al colocarle sangre D. Entonces pues nos pusimos a la tarea de revisar la bibliografía, les puse la tarea a mis profesores de inmunohematología y pues no encontraron literatura respecto al D. La siguiente. Es difícil encontrar esto, entonces me puse yo a la tarea de buscar algo que me explicara cómo podría comportarse una hemólisis intravascular tardía y cómo se puede manejar. Y en donde sí se ha estudiado y en donde sí se encuentra es en los pacientes que tienen anemia celular falciforme. Entonces vamos a hacer un símil. O sea, como ya sabemos que en estos pacientes sí se da esto, pensemos que es un paciente al que le estoy colocando anti-D y que se va a comportar como un paciente en anemia celular falciformes. Hago la aclaración que en la literatura no hay anti-D que genere una respuesta tan severa como estos pacientes con anemia de células falciformes en cuanto a reacción hemolítica intravascular tardía. Solo que lo tomo como ejemplo para ver cómo sería una patología que sí tiene ese extremo tan importante de hemólisis. Entonces, pues ellos tienen un comportamiento que aquí vemos en la literatura, pues mayor incidencia de este tipo de reacciones severas que pueden llevarlo a la muerte entre un 4.7, perdón, acá no, es más adelante, o sea que lo pueden llevar a la muerte. La siguiente diapositiva es en donde muestro cómo estos casos pueden llevar a la muerte al paciente de anemia de células falciformes entre un 4.2 y un 6%, dependiendo de la literatura. Algunos encontré unos artículos del 7 o 8%, en donde esa hemólisis intravascular por una reacción hemolítica tardía los lleva a esto. Obviamente es otra patología porque ellos generan autoanticuerpos y la transfusión generó que él destruya sus propios glóbulos rojos. Es algo extremista, pero quiero es graficar que aún en estos casos extremistas, en donde tenemos una hemólisis severísima, la mortalidad no llega a ser del 10%. Entonces, nuevamente, esta tesis de que si yo le transfundo sangre D positiva a alguien que ya está sensibilizado, lo voy a llevar a la muerte con un 100% de certeza, pues está equivocada. No tenemos evidencia de eso, y cuando miramos en estos casos tan complejos como un paciente de anemia de células falciformes, a lo sumo tendríamos una mortalidad del 10%. Como el D es muy, o sea, no me genera autoanticuerpos, o sea, el anti-D tiene una clínica mucho más benéfica que esta, pues probablemente la mortalidad, si pudiésemos estudiarlo, si tuviéramos suficiente literatura para analizar estos casos, de pronto estaría en el 1 o en el 2%. Pues ahí es donde uno negocia con el médico. Si no lo transfundo, se me muere en un 100% o en un cercano a un 100% de, versus si lo transfundo, pues probablemente la mortalidad esté en el 1, en el 2 o en el 3%, transfundiendo de sangre D positiva a un individuo que ya tiene anticuerpo anti-D. O sea, ese es el punto crítico de esta discusión, de este análisis. La siguiente. Esto pues sencillamente es una hemólisis intravascular para graficar cómo es la molécula MAG, que se hace un poro para que todo lo que está intra y extracelular se comparte, y por eso es que las membranas se destruyen y por eso la bacteria o el glóbulo rojo se destruye. La siguiente. Y pues bueno, ahí se libera la hemoglobina y se libera el grupo M, pues ya no voy a profundizar, en donde pues se destruyen células endoteliales. La siguiente. Hay destrucción celular porque hay oxidación. Si quieren profundizar, este artículo un poquito viejito, pero es muy bueno para analizar hemólisis intravascular. La siguiente. Pues con el tema de la hemoglobina. La siguiente.
La conclusión es esta: la hemólisis intravascular pues me va a generar un caos, una coagulopatía intravascular diseminada, aumento de la permeabilidad, hipotensión que no se puede controlar, falla renal que termina en diálisis, bueno, y una mortalidad X o Y. Es sumamente complejo una hemólisis intravascular. Ese es el miedo que tienen los médicos, pero entiendan que con anti-D no se da así de florido. La siguiente. Entonces, en estos pacientes de anemia de células falciformes, ¿cómo los manejan? Porque la mortalidad pues, es del 6%. Pues, digamos, en este caso, el paciente se le transfunde. Esta gráfica pues, me muestra en esta, la parte T, me dice que está la transfusión, el paciente fue transfundido, llegó a un nivel de hemoglobina de 11, pero en el día 12 más o menos se bajó tan dramáticamente su hemoglobina que llegó como a nivel de 3. Lo tuvieron que volver a transfundir, pero ya aquí diagnosticaron pues, que estaba haciendo una hemólisis porque se aumentó la deshidrogenasa láctica, las bilirrubinas indirectas se aumentaron y le empiezo a manejar. ¿Con qué se maneja? Con inmunoglobina intravenosa, eculizumab, que es un anticomplemento, un medicamento anticomplemento muy bueno para estos casos. Inmunosupresores, eritropoyetina con el rituximab, eritropoyetina y esteroides. Y a los pacientes les va muy bien, o sea, con medicamentos podemos manejar la hiperhemólisis de los pacientes con anemia de células falciformes. O sea, este podría ser un tratamiento de un paciente hipotético que tenga una hemólisis por un anticuerpo anti-D, en este caso de que él ya tenga esos anticuerpos y le transfunda sangre D positiva. La siguiente. Uno de los protocolos que manejan en el paciente con anemia de células falciformes pues es iniciar con rituximab la transfusión, pues para evitar la generación y el aumento de anticuerpos. Ese podría ser uno de los mecanismos que podríamos trabajar cuando tenemos que transfundir a ese paciente, pues coloquemos el rituximab para disminuir el impacto potencial. Y lo otro, pues que también sirve, pues es el regalo plasmático, la plasmaféresis elimina el grupo M y la hemoglobina libre, que es el que me está dañando el riñón y el endotelio en general. Entonces, eso también se puede manejar en estos pacientes. La siguiente. Aquí sencillamente un ejemplo de cómo estos medicamentos anticomplemento han funcionado de manera importante. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una incompatibilidad de sangre ABO inclusive, y les fue bien manejando pues, inmunosupresores y anticomplemento. O sea, sí hay alternativas para este tipo de pacientes. La siguiente. En conclusión, pacientes que han presentado hemorragia intravascular con consecuencia de una reacción transfusional podríamos manejarlos de manera preventiva, pues con rituximab antes de empezar la transfusión. Lo podemos manejar con una serie de medicamentos que van a disminuir el riesgo de que el complemento genere la hemólisis y van a controlar la inmunidad para que no lleve a este daño, las aféresis para disminuir la concentración de grupo M y de hemoglobina libre, y pues transfundirlos nuevamente. En la anemia de células falciformes pues tiene otro componente, pues porque las transfusiones nuevas pueden generarle autoanticuerpos, pero anti-D no, o sea que aquí sí lo debo transfundir sin ningún tipo de riesgo de que vaya a generar una autoanticuerpo, o sea, no es el caso. La mortalidad, pues con anemia de células falciformes de 4 a 6%, pues probablemente sea muy baja, entonces sí tenemos que hacer. Y lo digo principalmente, no sé cuántos no son aquí de Bogotá, sino de periferia, porque en periferia es donde más problemas podemos llegar a tener. Acá tenemos muchos bancos de sangre y una colecta que se puede, digamos, es similar a algunos países desarrollados, algunas ciudades de países desarrollados, de tal forma que los riesgos, pues, son más bajos acá que en periferia. Entonces, si yo tengo un paciente y no me consigue la sangre y tengo solamente sangre D, pues tengo que actuar ya. Cuando actúo ya, le coloqué sangre D a un paciente que tiene anticuerpo anti-D, yo sé que en el transcurso de unos días ese paciente se me va a anemizar de manera importante. Me da tiempo de decirle al servicio transfusional, consígame sangre, porque en 2 o 3 días ese paciente se va a anemizar de manera crítica. Y puedo empezarle a manejar con algún tipo de medicamento de manera profiláctica con rituximab o alguno de estos inmunoglobulinas, etcétera, para disminuir el impacto de un potencial reacción transfusional. La siguiente. Y CHOT pues desde hace varios años recomendaciones al respecto. Entonces uno de estos pues es que ya desde 2017 recomienda utilizar corticoide o inmunoglobulinas para evitar pues un impacto más fuerte si eventualmente ese paciente va a desarrollar una hemólisis posterior. La siguiente. En el 2018 pues hablan acerca de que el estudio tiene que incluir eludados pues para poder identificar los anticuerpos que pueden generarme este tipo de reacciones. La siguiente.
Y esta última me gustó mucho, pues porque digamos que es como la conclusión de esta charla. Es que Schott dice, no hay que suspender la transfusión en estos pacientes a los que yo sé que tiene un anticuerpo y no tengo otra unidad diferente a la que tiene el antígeno para el cual el paciente tiene el anticuerpo. Aquí es genérico, porque pues nuevamente les digo, los otros 37 sistemas se comportan de manera similar que el RH, que el anti-D, pues. O sea, si tenemos un paciente que tiene un anticuerpo anti-KID o anti-DOFI o anti cualquier otro, y no tenemos la posibilidad de conseguirle sangre KID o DOFI negativo, o KID negativo o D negativo, pues transfundamos para salvar la vida de este paciente en una situación crítica, y después nos da unos días, horas, para poder planificar un tratamiento para una eventual reacción adversa transfusional. Eso es, digamos, la gran conclusión, porque sé que muchos médicos que están allá en el frente de batalla, pues cuando tienen el sangrado podrían decir no transfundo y el paciente va a morir por un riesgo que puede ser menor del 10% de que algo le pase. O sea, hay más chance de hacerle algo a este paciente. Con eso pues termina esta primera parte, son las 7:19, no sé, Aida, si continúo con la segunda parte. Y mirar si seguimos con el segundo caso clínico. Entonces les pedimos que por el chat nos digan, ok, este es el segundo caso clínico, y nos tomaría, yo pienso que unos 30 minutos más. Entonces que el auditorio por favor por el chat nos diga, seguimos, paramos. Mientras tanto, doctor, vamos a tener 5 minutos de receso mientras que el auditorio decide si seguimos o paramos, y vamos a tener un break de 5 minutos. Perfecto, muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todos los asistentes. Y no sé si también viene una sesión de preguntas que también deberíamos dejar. Sí, también les invitamos a que por favor en el chat coloquemos las preguntas, así se nos facilita que... Por aquí en el chat, doctor, nos están diciendo que quieren seguir. Entonces vamos a dar el receso de 5 minutos para que nos terminen de enviar los mensajes, si seguimos o paramos. Y por favor los invitamos a que nos envíen sus datos por el chat para poderles enviar también el certificado de participación. Fue otra de las circunstancias que me generó un debate con otro de mis colegas especialistas que no quiero mencionar para no entrar en controversia con los médicos internos. Entonces, una paciente que tenía un paro de trombocitopenia por su patología de base, y ella es de grupo sanguíneo B negativo, en ese momento, pues no hay plaquetas en el servicio transfusional que sean de ese grupo. Tenemos unidades ORHD positivo y ARHD positivo. Sin embargo, a pesar de que la paciente está sangrando, de que tiene trombocitopenia, los médicos deciden no transfundirla y le exigen al servicio transfusional que le traiga plaquetas isogrupo, demorando pues la intervención terapéutica de la transfusión y de alguna manera llevando a riesgo al paciente. Esto puede pasar en cualquier lugar del mundo y en parte pues es por nuevamente esa falta de nivel de evidencia que tiene la medicina transfusional. Entonces, ¿qué pasa si yo no transfundo? ¿O qué pasa si yo transfundo plaquetas no isogrupo? La siguiente. Entonces, lo primero que nuevamente aclararle a los médicos, qué pena que yo sea tan reiterativo y pido disculpas a los médicos que están en el auditorio, pero pues la gran mayoría no conoce un banco de sangre, no hizo medicina transfusional y pues desconoce mucho de esto. O sea, este es una población europea, pero así es la americana y así es la colombiana, aunque no tengamos estudios fuertes acá, pero se comportan muy parecido. En nuestro ejemplo, pues este es un paciente B, el 11% de las personas blancas caucásicas son B, las negras son el 20% y RH negativo en las caucásicas son el 19% y la raza negra es el 6%. De tal forma que tener en la población donante de sangre individuos B y ojalá B negativos es realmente exótico.
no mezclemos las dos variables. Solo encontrar individuos B en la población donante es difícil. Son solamente el 11% de individuos. Y de ellos, por la experiencia que uno tiene de haber trabajado en bancos de sangre, pues no todos se les puede sacar plaquetas. Yo coloqué aquí un 50%. Puede que se le pueda fraccionar a esa donación en un 80% plaquetas, pero puede que no. Entonces, no todos los donantes B van a terminar con plaquetas B, ¿sí? Solamente quedarían glóbulos rojos B y no más. De tal forma que, pues el médico no lo sabe. No sabe que acá en Inglaterra o en Madagascar, o sea, esto es mundial, no hay una disponibilidad de plaquetas isogrupo para algunos grupos específicos de manera pues, abundante. Y la otra cosa que a veces de pronto sí sabían, pero se les olvidó en el transcurso de los años, es que la plaqueta tiene una vida útil de 5 días. De tal forma que yo no puedo tener un stock de plaquetas en mis servicios transfusionales constante, pues porque se van a perder. Y si son de aféresis, pues además es un alto costo. Entonces yo normalmente en los servicios transfusionales no tengo un volumen gigante de plaquetas, casi siempre las tengo que estar solicitando del banco de sangre, por eso se limita mucho el poder entregarle un hemocomponente en cantidad suficiente al médico. Entonces, hay que aclararle esto porque pues a veces creen que es porque hay una incompetencia en el servicio, porque hay una deficiencia y por eso piden hacer un banco de sangre, pero no, esto es una circunstancia propia de la medicina transfusional acá y en el mundo. O sea, eso nos está pasando a todos. Pues primero esa aclaración. La siguiente. Y ya específicamente, ¿qué es lo que puede pasar? Pueden pasar 3 cosas cuando yo transfundo plaquetas que no son isogrupo. Uno es la refractaria plaquetaria. El segundo es una hemólisis intravascular y la tercera la inmunización anti-RHD. ¿Por qué? Pero entonces miremos unas cosas. Ya hace rato que la polémica de que si la plaqueta tiene antígenos del ABO o no, o si se absorben del plasma, etcétera, pues ya es muy claro que ellas sí tienen antígenos ABO, solo que en los últimos estudios me dicen que solo un 4 o un 7% de individuos tiene una concentración importante de antígenos ABO en su plaqueta. O sea, más del 90% de individuos tienen un grado variable de antígeno ABO sobre la plaqueta. Algunos no tendrán o tendrán muy poco. O sea que la posibilidad de que estos personajes se vean afectados por anticuerpo anti-ABO es muy bajo. Y solamente una población cercana al 4 al 7% se vería de pronto afectada por anticuerpos anti-ABO que se van a adherir a la plaqueta. Lo segundo, la plaqueta está diluida pues en plasma y ese plasma tiene anticuerpos. Eso es lo que tenemos siempre que tener presente. O sea que si yo tengo una plaqueta O, en su plasma hay anticuerpos anti-A y anti-B. Y eso es lo que eventualmente me puede generar una hemólisis intravascular, que es el segundo riesgo de transfundir plaquetas que no sean isogrupo. Y lo otro pues es que si yo fracciono de una manera irregular, utilizo principalmente pues plaquetas estándar, no por aféresis, porque la aféresis tiene una separación mucho más automatizada y el riesgo es muy bajo, casi cero, un dicho cero yo creería, pero en plaqueta estándar podría llevar el riesgo de que haya algún grado de contaminación con glóbulos rojos o con fragmentos del glóbulo rojo, que hace que si el receptor es RHD negativo y el donante es RHD positivo, eventualmente podría sensibilizar al receptor y eso pues me puede generar una inmunización anti-D. Ahora vamos a ver qué tan real es ese riesgo. Y pues 2 características importantes con la plaqueta, pues que ya hablamos, que no hay suficiente stock, y en caso de urgencia yo no tengo el tiempo de hacer una hemoclasificación y tengo que transfundir plaqueta. O sea, podría o debería transfundir plaqueta no isogrupo. La siguiente. Entonces, ¿qué opciones? Este cuadrito me gustó, sería bueno que lo revisaran, aquí está la bibliografía, de compatibilidad tenemos. Entonces, en la parte izquierda tenemos el grupo sanguíneo de los donantes, un donante AB, A, B y O. Y el receptor, entonces el receptor puede ser AB, A, B u O. Y ahí vemos el grado de incompatibilidad que podríamos llegar a tener. Miremos, por ejemplo, el del AB. Bueno, digamos el del A que está allá abajo. Entonces, la plaqueta es A, y se la estoy transfundiendo a un individuo que es AB. Entonces, el individuo no tiene anticuerpos contra esa plaqueta. Por eso es que ahí se coloca menor, ¿sí? Pero la plaqueta tiene anticuerpos anti-A.
entonces hay algún grado de incompatibilidad menor. Es idéntica, pues si se transfunde isogrupo A. Es bidireccional, pues porque cuando es grupo sanguíneo B, el receptor, él tiene anticuerpos anti-A, o sea, esos anticuerpos anti-A eventualmente pues pueden atacar a la plaqueta, y la plaqueta que es A tiene plasma, en el plasma anticuerpos anti-B que eventualmente pueden atacar la sangre del receptor. Entonces, por eso la incompatibilidad es bidireccional. Entonces, así es como se explica un poco pues este cuadro de las incompatibilidades que se pueden presentar al transfundir no isogrupo plaquetas. Y con el RH, pues sencillamente, pues cuando el donante es positivo y el receptor es negativo, eventualmente podría haber un riesgo de inmunización anti-D. La siguiente. La siguiente. Bien, entonces, y se hacen estudios, pues en Estados Unidos es donde más se ha estudiado, y pues se ha encontrado que el 31% de las plaquetas que se transfunden en Estados Unidos son incompatibles. Y sin embargo, cuando revisan los desenlaces de estas transfusiones, pues lo único que encuentran es que hay conteos menores de plaquetas después de la transfusión. Pero eso no ha significado unas diferencias clínicamente significativas, perdón la redundancia, en los desenlaces de esos pacientes. O sea, el hecho de que el grupo en donde yo transfundí sangre, plaquetas, no isogrupo, versus el otro que sí la transfundí isogrupo, encontré que el rendimiento plaquetario no fue el mismo y fue mucho menor o fue bajo pues con los que no son isogrupo. Al final no hubo un impacto en morbimortalidad ni tampoco en desenlaces clínicos. O sea que al final digamos que no hay un daño y sí hay un beneficio. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. La otra cosa que hicieron en este artículo, un estudio de cuántos reportes de reacciones hemolíticas debido a incompatibilidad de plaquetas se encontraron en Estados Unidos, y pues en estos 7 años que evaluaron encontraron 6 fatalidades, 6 muertes. ¿Cuántas transfusiones de plaquetas se hicieron en Estados Unidos por esos 7 años, en esos 10 años, perdón? Pues realmente, no tengo la cifra, pero pues el riesgo de estas mortalidades pues es del 0,01%, es exótico, y de pronto lo tendría que mirar punto por punto qué fue lo que pasó en estos 6 casos, porque se presentó eso, pero es exótico, extremadamente raro que eso pase, casi que no deberíamos contemplarlo. Y ahora vamos a mirar en qué momento sí deberíamos contemplar el anticuerpo que va en el plasma de esa plaqueta. El siguiente. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo evalúo yo la refractariedad plaquetaria? Hay pues 3 fórmulas, y yo he visto que nos embolatamos mucho con este tema del diagnóstico. Voy a ser un poco simplista y pido disculpas pues para los académicos que manejan muy bien este tema, pero de alguna manera me caracterizo por ser un poco práctico. A veces somos sumamente específicos en algunas fórmulas que nos complican un poco el pensar, pero podríamos hacer algo más práctico. Entonces, de manera práctica, la primera lectura, la primera forma de diagnosticar refractariedad plaquetaria es sencillamente restarle el conteo de plaquetas después de la transfusión del que estaba antes. ¿Sí? O sea, aquí en la primera fórmula, que es el incremento plaquetario básico, post menos pre, me dice que debería subir, o sea, si suben menos de 10.000 plaquetas a la hora o menos de 10.000 plaquetas entre las 16 y las 24 horas post transfusión, yo hago el diagnóstico de refractariedad plaquetaria. ¿Sí? Así, ese es lo práctico, lo que es rápido de medir. Pero pues obviamente muy, digamos, rápidamente descubrieron que si yo no hacía un ajuste en el volumen de los pacientes por el volumen sanguíneo que ellos tienen o por la superficie corporal, los datos no iban a ser tan precisos, y por eso se inventaron estas otras 2 fórmulas, pues que es la recuperación de plaquetas y el conteo corregido de plaquetas, que le adicionan pues la variable de volumen y la variable de superficie corporal, en donde pues más o menos me dice que si se disminuye, o sea, que si el incremento no fue por encima, digamos, de 5.000 o 7.500 o plaquetas después de 1 hora o de 16 a 24 horas, pues yo hago el diagnóstico de refractariedad plaquetaria. Como digo yo, de manera práctica, si el conteo fue superior de 10.000, así yo le coloque estas fórmulas,
no me va a dar el diagnóstico de refractariedad, ¿sí? Por sencillamente al ver las fórmulas solo mirando el de solo conteo. Entonces, si yo tengo unos incrementos por arriba de 10.000 de plaquetas, no es refractariedad. Si se baja de 10.000, apliquemos las otras fórmulas y probablemente sí sea o no sea refractaria plaquetaria. Pero antes de eso, pues digamos que nos estamos complicando en un montón de fórmulas que pues se manejan. La siguiente. Entonces, para profundizar un poco, las fórmulas, esta es la del recuperamiento, la recuperación de plaquetas, las primeras 24 horas. Esta es la fórmula que se podía aplicar. Y la siguiente fórmula, la siguiente diapositiva, es el conteo corregido, que extrañamente es el que en los artículos, la siguiente diapositiva, en los artículos es el que más se menciona. Pero entonces, cuando se revisa, los estudios dicen que esto se tiene que hacer 2 lecturas, o sea, en 2 transfusiones consecutivas, y pues aplicando esta fórmula. Diagnosticando pues que el conteo estuvo por debajo de 5.000 plaquetas por microlitro. Entonces, yo digo, es que se vuelve un poco impráctico. Primero la fórmula, pues yo tengo que metabolizarla, entender, hacer un poco de recordar mi cálculo de bachillerato y la calculadora, bueno. Y además, pues tengo que transfundir dos veces al paciente para hacer el diagnóstico de refractariedad. Eso lo vuelve difícil, desde el punto de vista clínico es más complejo desde mi punto de vista. La siguiente. Sin embargo, pues para los gomosos de las fórmulas, pues aquí hay 2 artículos que dicen, miren, para calcular la superficie corporal utilicen esta fórmula o esta otra. Me pareció bastante peculiar decir, pues que yo la calculo si multiplico 0,00718 por la altura a la 0,725 por el peso a la 0, bueno, o sea, los gomosos lo podrían hacer y seguramente es una fórmula que se vuelve automática, se graba en un Excel y es rápida de hacer. Y seguramente para los pediatras esto es sumamente rápido. Pero como digo, insisto, el solo hecho de que yo reste el post del pre, y si esto está por encima de 10.000, pues de pronto eso no es refractaria plaquetaria. A la hora o hasta las 24 horas. La siguiente. Entonces, cuando yo ya hago el diagnóstico de refractaria, o sea, definitivamente no subió más de 10.000, o dependiendo pues la fórmula que aplique, a la hora o a las 24 horas, pues, ¿qué es lo que más ocurre? En más del 80% de casos son refractariedades no inmunes. O sea, tengan eso también presente, porque siempre que el médico piensa en refractariedad, siempre piensa en inmune. Y yo no entiendo por qué está eso así. Lo más frecuente es no inmune. Y las causas inmunes que pues, son variables. Perdón, la siguiente. La siguiente, a los que más les va a dar, pues a los que más se transfunden, los oncohematológicos, a los que tienen púrpuras homocitopénicas y a los pacientes que tienen infección. Esos son los que más refractariedad pues, les va a dar, pues debido pues, a características que ahora vamos a ver. La siguiente. Y la siguiente, pues, son de 2 tipos, inmunológica o no inmunológica. Aquí están, pues, las diversas etiologías de la inmunológica y no de la inmunológica. Una cosa que me parece interesante, pues, para abordar rápidamente, porque a veces de verdad, créanme que nos complicamos la vida y el paciente requiere una intervención rápida, es mirar su comportamiento a la hora. Generalmente las no inmunes, las que están en la columna de la derecha, a la hora tienen buenos conteos, pero a medida que pasan los momentos, las horas, pues, y vuelvo a contabilizarlo en 24 horas, el conteo bajó por debajo de 10.000, ¿sí? O sea, digamos, el consumo de las plaquetas es progresivo, no es súbito. Pero cuando es inmune, generalmente, a la hora ya lo veo que el conteo no subió, inclusive a veces disminuyó. Eso me hace orientar un poco el caso sin pedir más exámenes, sin otras cosas más complejas, para enfocarme si la refractaria realmente es inmune o es no inmune. La siguiente. Ahora miremos un poco a la no inmune. Pues la inmune, la más representativa, pues es la esplenomegalia. Recordemos pues que normalmente el 30% de nuestras plaquetas están en el vaso hoy en la persona sana. Pero si el vaso se crece, es como, yo ponía alguna vez un ejemplo de que si yo envío un carro pasar de Bogotá, que llega desde la autopista norte para irse hacia Melgar, hacia la autopista sur, pues hay tantas redes de vías y trancones, etcétera, que sin que el automóvil se estrelle, se va a demorar 1 o 2 horas en pasar la ciudad.
Esto es lo que ocurre, o sea, el 50 hasta el 90% de las plaquetas en una esplenomegalia están allí en el vaso, sencillamente pasando por allí. No es que se estén fagocitando, no es que se estén haciendo alguna, no, sencillamente están pasando pues porque es tan grande el vaso que se demoran en entrar y salir. Por eso es que se ve que no aumentan los conteos porque todas mis plaqueticas se fueron para el vaso. Lo otro pues ya es el consumo. ¿Quién me la consume? Pues los procesos inflamatorios. Recuerden pues que el proceso inflamatorio, como está en esta gráfica y en esta revisión, me activa el endotelio y el endotelio es un atrapador por naturaleza de la plaqueta, porque pues se piensa que si el endotelio se rompe, pues la plaqueta tiene que llegar allá porque hay una lesión vascular y yo tengo que generar un tapón para que no haya una hemorragia. Pero cuando se activa sin que haya un trauma, pues la plaqueta igual va a pegarse allí y también se va a pegar a los neutrófilos, se va a pegar a las bacterias, o sea, una gran cantidad de estímulos antigénicos hacen que la plaqueta se pegue a una gran cantidad de células y por eso los conteos bajan. La siguiente. Acá la sepsis pues, favorece además otras cosas, se activa el endotelio, hay aquí una confusión, no es hemafagocitosis, sino en este caso es trombocitofagocitosis, como es el término, pero usted me entiende, se fagocitan las plaquetas, gracias pues, a la sepsis. La fiebre, ya sea porque los medicamentos se están tomando o por la activación de la enfermedad en el proceso inflamatorio, la coagulopatía intravascular diseminada genera en los pequeños vasos depósitos de fibrina que hace que la plaqueta quede atrapada allí, y algunos medicamentos favorecen la fagocitosis. Aquí hay una lista que apareció en este artículo de una gran cantidad de medicamentos. O sea, lo primero que, si yo no tengo esplenomegalia, yo tendría que revisar si es un medicamento que me está causando el que la plaqueta no suba, pues para mirar cómo dosifico de mejor manera ese medicamento, o tengo que dar una doble dosis o triple dosis de plaquetas porque sé que ese medicamento me va a disminuir la eficiencia de mis transfusiones. Y una cosa que la radiación no me afecta esos conteos, porque a veces algunos tenían un concepto equivocado de la irradiación y no, ellos no me van a afectar los conteos plaquetarios. La siguiente. La siguiente. Entonces, la no inmune también tiene que estar relacionada o también tiene que pensar en la hemorragia. El sangrado, pues está consumiendo plaquetas. Si es un sangrado en capa, si es un sangrado por diversas razones, pues la plaqueta pues se va a ir no solamente en el sangrado, sino en intentar taponar esas estructuras vasculares dañadas, y eso hace pues que los conteos no van a subir. Y vean cómo el P de este estudio me dice que la medicación es un fuerte factor que me explica la refractariedad en los pacientes. La siguiente. Y ya la inmune, pues la gran responsable de la refractariedad inmune, pues son los anticuerpos anti-HLA clase 1, y esos están relacionados en las, digamos, aumentan en las pacientes que quedan embarazadas, y a medida que hay más embarazos, pues más riesgos de anticuerpos anti-HLA. Como aquí vemos, en un solo embarazo yo ya podría, bueno, una mujer ya podría tener un 11% de riesgo de tener ya anticuerpo anti-HLA, y si ya hay más de 4, pues aumenta si tengo unas transfusiones múltiples a medida que transfundo más. Por eso los que más riesgo tienen de refractariedad pues son pacientes hematológicos, y ese es el principal. Los otros, los antígenos plaquetarios, si bien es cierto, pueden generarme algún grado de refractariedad, son más raros. 2 al 8% de los pacientes multitransfusios se les encuentra un anticuerpo antiplaquetario, pues, pero son también más infrecuentes. El de la ABO, que es lo que quiero discutir en esta charla, será que genera refractariedad, y hay otras proteínas que me pueden generar anticuerpos anti-CD36 que me pueden también llevar a refractariedad. La siguiente, algunos medicamentos favorecen la destrucción plaquetaria. Estos son, o sea, diferente a lo otro. Los anteriores que vimos favorecían fagocitosis. Estos favorecen que el complemento destruya las plaquetas intravascular, pero pues no genera ningún impacto, de pronto en algo de inflamación, pero no un impacto importante, solo que pues el conteo no va a ser el adecuado. La siguiente. La siguiente, entonces, aquí en estas dos referencias se muestra cómo se comporta normalmente una refractaria plaquetaria de tipo inmune. Y ustedes ven que la característica más importante es que los conteos son muy bajos y no suben. O sea, cuando uno le aplica
le aplica el solo hecho del conteo, por eso les digo que no se compliquen a veces con tantas fórmulas. Con el solo conteo pre y post, ya uno puede decir, en ese paciente, o sea, si yo le resto, tenía 4.000 y luego me dio con 3.000, pues me da antes en negativo esa fórmula. Entonces, si le aplico las otras fórmulas, pues todavía más enloquecedor. Entonces, ahí estoy diciendo, ese paciente tiene una refractaria. Ahora descarto lo que, digamos que no tengo una patología no inmune, y solamente después de eso pienso en que sea inmune y empiezo a hacer estudios anti-HLA para descartar que sí sea algo realmente inmune. La siguiente. Y pues, ¿en qué consiste? Pues sencillamente los macrófagos atrapan las plaquetas que tienen las inmunoglobulinas pegadas allí y las fagocitan, y por eso se eliminan del sistema cuando tienen ese anticuerpo anti-HLA pegado allí. La siguiente. Y por eso los conteos, pues, no solamente no suben, sino que inclusive bajan. La siguiente. ¿Qué hacer? Es muy parecido. Ahí sí, este es uno de los puntos en donde digo, con respecto a los países desarrollados, sí tenemos algo de retraso, pero en las demás cosas, Colombia tiene una medicina transfusional en donde nos debemos sentir orgullosos porque es, en verdad, una de las mejores en Latinoamérica. Pero en este tema sí estamos rezagados. ¿Qué hago yo, por ejemplo, con un glóbulo rojo? Yo le puedo hacer una prueba de compatibilidad, ¿sí? Al glóbulo rojo. Pensemos en eso, un glóbulo rojo, hago una prueba de compatibilidad, la prueba cruzada, en donde reviso si no hay un anticuerpo, en ese paciente, y la transfundo. Aquí lo mismo puedo hacer con el HLA, hacer una prueba cruzada entre plaquetas y transfundirlo cuando es compatible. O hago un match de HLA, así como entonces nuevamente pongo el ejemplo del glóbulo rojo. O sea, si yo hago el fenotipo extendido de un paciente y encuentro que tiene los 5 antígenos del RH y el que de esta manera, pues luego le busco sangre que sea exactamente igual y se la transfundo. Eso es hacer un match con el HLA. Y el HLA compatible es cuando yo ya encuentro un anticuerpo anti-HLA, pues busco un individuo que no tenga ese antígeno y pues se la transfundo. O sea, como si yo ya tengo un anticuerpo anti-D, ahora busco un individuo que no tenga el D y se la transfundo. Más o menos es igual, pero pues esto implica hacer estudios de HLA que son costosos, que no se hacen de rutina. Muchos de estos se tienen que mandar a Estados Unidos. Hasta ahora un banco de sangre he escuchado que tiene la posibilidad de hacer prueba cruzada con plaqueta, pero pues hay unos costos y hay unas demoras transfusionales importantes. La siguiente. Allí hay un rezago con el HLA. Y pues en la literatura hay una gran cantidad de algoritmos para manejar pacientes a los que ya les hice el diagnóstico de anticuerpo anti-HLA. Los trae así pequeñito, pero el que quiera profundizar, allí están las referencias bibliográficas. Pero pues, como digo, en Colombia es muy difícil esto porque los diagnósticos anti-HLA no tenemos la tecnología, nos faltan cosas, y por eso hacemos un plan B que ahora se los explico la siguiente. Entonces, ¿qué hago? Pues transfundir plaquetas HLA compatible. Pero si no tengo eso, cambio la estrategia. Entonces, en vez de seguir transfundiendo, qué sé yo, plaqueta por aféresis, utilizaría plaqueta estándar, pues porque por mera probabilística, no sé cuál puede ser la palabra, pues entre más donantes diferentes yo transfundo, pues el riesgo de que alguno de ellos no tenga el antígeno HLA, pues es mayor, y por eso el resultado pues va a ser adecuado. ¿Qué es lo que realmente estamos de alguna manera utilizando si se llega a presentar? Pero la verdad el diagnóstico de esto es o porque está subregistrado, porque la verdad lo tenemos, es muy raro, más bien es infrecuente aquí en Colombia. No sabemos porque esto no se reporta con frecuencia. Se ha probado otras cosas con unos rendimientos regulares. Lo que sí sirve es prevenir con leucoreducción. Eso ha disminuido realmente de manera importante la aloinmunización de plaquetas con HLA, y algunos estudios han dicho que la inactivación o reducción de patógenos también cumplen esa misma función, pero todavía digamos que hay debate al respecto. La siguiente. Y en el futuro pues ya hay algunos estudios que dicen podemos producir plaquetas que no tengan expresión de antígenos en su superficie que puedan estimular la producción de anticuerpo anti-HLA. Interesante tesis, pero pues seguramente los costos, etcétera, pues todavía son tecnologías en desarrollo que de pronto funcionen a futuro, pero que de pronto no son tan
no generan tanto impacto en nuestros modelos. La siguiente. Ahora sí miremos este tema, ya pues para concluir, es el tema, pues si el AVEO genera refractaria plaquetaria. Este artículo del 2009 hizo una revisión desde 1950 hasta el 2009 de todos los artículos referentes a AVEO. ¿Y qué concluye? Se concluye que la transfusión idéntica se asoció con mejores conteos posttransfusionales, ¿sí? Pero no es claro que eso tenga relación con mejores desenlaces clínicos. Parece ser que aunque tenga conteos más bajos, el desenlace clínico para controlar una potencial riesgo de sangrado por la trombocitopenia es el mismo. No hay diferencias en mortalidad ni en eventos adversos cuando comparan con las plaquetas no idénticas. Dejan abierto este estudio el que deberíamos estudiar un poco más la refractariedad, porque pues no da resultados muy congruentes esto, ¿sí? Este estudio me dice que haciendo una revisión vasta de la literatura desde el 50 hasta, o sea, 60 años de artículos, no encuentran claro que esto me genere refractariedad, solo que me genera disminución de los conteos. La siguiente. Este otro pues hizo otro estudio en donde incluye otros 13 años de comparación y de alguna manera encuentra lo mismo. Solo que aquí hay una claridad que me parece muy relevante para que entendamos en qué consiste este fenómeno. Cuando yo transfundo la dosis de plaquetas calculada en el paciente, eso debería subir el conteo en 35.000 a 40.000 plaquetas. Entonces ustedes ahí se preguntan, pero si la refractaria dice que si no suben 10.000 plaquetas, hago el diagnóstico. Entonces ahí hay un colchón, o sea que si después de la transfusión solamente subió en 25.000 las plaquetas, pues no subió lo que yo esperaba, que eran 35.000 a 40.000, pero la subió a 25.000 y está lejos del margen de que yo diga esto es un diagnóstico de refractaria plaquetaria, solo que subió a conteos más bajos, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia, conteo más bajo a refractaria plaquetaria. O sea, algunas de estas plaquetas probablemente con un anticuerpo anti-AVEO fueron fagocitadas por el vaso, pero la gran mayoría sí cumplió su función. Y no se considera dentro del diagnóstico como algo de refractaria plaquetaria. La siguiente. Entonces uno se pone a mirar, pero entonces, ¿quién fue el que dijo que esto es refractaria plaquetaria? Y encuentra que varios de estos artículos que dicen que la AVEO genera refractaria plaquetaria se direccionan a este estudio de 1990, en donde hacen una revisión por allá de estudios del 78, 79, del 86, con un volumen de pacientes muy bajo, y de hecho este estudio como tal también es muy bajo, solamente utiliza 13 pacientes y 13 pacientes control. Solo 13 pacientes, o sea, con un total de 26 pacientes, es que la evidencia médica dice el AVEO genera refractaria plaquetaria. Entonces ahí es donde yo digo, estamos construyendo evidencia en la medicina transfusional. Desde mi punto de vista, con esta evidencia tan marcada de tantos estudios que se han revisado, lo que yo concluyo es que la transfusión no isogrupo de AVEO me genera menores conteos de plaquetas, pero no me genera refractaria plaquetaria. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Recalcular y de pronto transfundir más plaquetas, pero la otra cosa que dicen todos los estudios es que aunque genera conteos más bajos, ninguno demuestra que eso tenga peores desenlaces clínicos o aumento de morbimortalidad en los pacientes. O sea, es independiente si el conteo fue más bajo, el resultado fue igual de bueno que el otro. Entonces, casi que deberíamos olvidarnos de que transfundir no isogrupo AVEO me genera un riesgo en el paciente desde el punto de vista de trombocitopenia y riesgo de hemorragia, ¿sí? La siguiente. Ese entonces, para concluir lo de la refractaria plaquetaria, yo personalmente no creo en refractaria plaquetaria AVEO, sino que hay disminución en los conteos. Y no es que yo lo diga, sino que en la revisión de la evidencia médica no encontramos eso. Pues ahí podríamos generarle debate a los médicos cuando, pues porque un artículo lleva al otro artículo, lleva al otro artículo que dice que genera refractariedad, pues la verdad no está. ¿Dónde está el artículo que me dice, mire, tantos dieron refractaria plaquetaria porque se subió menos de 10.000 el incremento plaquetario? No hay esos artículos, no los encuentran. Y pues si los encuentran, pues agradezco me retroalimenten, pues porque no los hemos encontrado. Ahora, en cuanto, y ya voy a terminar, en cuanto a hemólisis, aquí hay otro estudio en donde revisaron 30 años, ¿cuánto es esto? 40 años,
y se encontraron como 20 casos de hemólisis por transfundir no isogrupo, de unas millones de plaquetas transfundidas. Entonces realmente el riesgo es muy bajo, muy bajo. La siguiente. Entonces lo importante de aquí están, pues para cuando quieran revisar la literatura, la siguiente diapositiva, pues ahí traje sencillamente pues para que lean cómo son los comportamientos, pero si quieren revisen en este artículo del 2007. La siguiente. La siguiente. La gente ya está agotada. Bueno, la reacción es muy baja. La siguiente. La cantidad de muertes pues es exótica. Y pues yo diría que lo que tenemos que tener es presente que si yo voy a transfundir unos volúmenes importantes, pues como está ese plasma donde viene la plaqueta, pues ahí sí tendríamos que analizar si llevo a riesgo. Y siempre buscar que la plaqueta esté diluida en aditivo y no en plasma. Ahí donde pues, la plaqueta por aféresis tiene una ventaja, pues porque las de estándar, a no ser de que yo haga pools de plaquetas, que lastimosamente con tristeza lo digo, no lo hacen aquí en Colombia, solamente conozco una entidad, pero en Europa es el estándar. Deberíamos transfundir pools de plaquetas, son exactamente igual que una aféresis, pero mucho más barata, y tiene unas ventajas gigantes como que yo podría inactivar esas plaquetas a un costo mucho más bajo que una plaqueta por aféresis. Pero es otro tema de otra charla, la siguiente. Ya casi, bueno, para concluir, bueno, esto digamos que hay una cosa que el profe Baldo, inmunomatólogo, me decía, que el plasma tiene muchos antígenos libres que me protegen de este riesgo de hemólisis. O sea, como un factor de dilución que protege contra las incompatibilidades por anticuerpo, y por eso es que casi no se da hemólisis por incompatibilidad de plasma. La siguiente. Pues casi que ese riesgo es cero. Lo mismo con el RH. Es casi exótico encontrar esa inmunización y por eso algunos recomiendan no hacer nada. Otros, como los franceses, dicen, no utilicemos anti-D inmunoglobulina, o sea, raza humana, bueno, la inmunoglobulina anti-D en esos casos, pero pues es tan exótico que la verdad la recomendación es pues no hacer nada, la verdad no, y más si estamos aprendiendo más aféresis o cada vez los equipos son más automatizados en el fraccionamiento de plaqueta estándar, que pues que el riesgo la verdad es exótico. La siguiente. Y pues ya termino con esto, las diapositivas, las conclusiones cuáles son, pues el riesgo de morbimortalidad en caso de urgencia por sangrado secundario de trombocitomía es mucho mayor que el riesgo de refractariedad. O sea, no demoremos la transfusión pidiendo sangre isogrupo, plaquetas isogrupo, porque es muy difícil tenerlas. Expliquémosle eso al médico y además expliquémosle que el riesgo de que su paciente se complique por el sangrado es 100 veces mayor que una refractariedad plaquetaria y mucho menos por ABO, porque no hay literatura que me diga que realmente el ABO genera refractariedad. Va a disminuir un poco la concentración. Si quiere, doctor, coloque una dosis más de plaquetas. Pero en el rendimiento clínico no hay ninguna diferencia. Entonces usted lo debería transfundir sin ningún tipo de problema. No es clara la relación de transfusión plaquetaria no isogrupo y el desarrollo de refractariedad, y hay conteos 20% menores. Eso es lo único que se ha encontrado. En lo posible, transfundo plaquetas leucorreducidas, diluidas en aditivo, y si se diagnostica refractariedad realmente, pues ahí sí es mejor transfundir isogrupo y plaqueta estándar de diferente donante. Pero nuevamente, refractariedad, aquí me faltó colocar la palabra inmune, ¿sí? O sea, y el diagnóstico de refractariedad inmune, créanme que probablemente al año en Colombia está cercano a cero, porque inclusive no tenemos cómo hacer esos diagnósticos. O sea, pues no sé, de pronto hay un subregistro importante, pero es muy bajo. Siempre que se diagnostique refractariedad, recordar pues que el 80% es no inmune, primero tendríamos que corregir eso, antes de empezar a pedir estudios que son costosos y que toca mandar muchos de ellos al extranjero. El riesgo de hemólisis es muy bajo, o sea que casi que ni le paremos bolas a eso. Solo cuando usted va a transfundir muchas plaquetas, ahí sí ya deberíamos de pensar en colocar isogrupo, porque ya la concentración de anticuerpos pues va a ser mayor. Y también en el RH no se distraigan, el RH no afecta para nada, el riesgo de eliminación de RH es exótico, o sea que no se preocupen, transfundan plaqueta no isogrupo sin ningún tipo de problema. Esa es para mí la gran conclusión. No demoren esos pacientes. Expliquen a los médicos que no es fácil conseguir plaquetas, y menos en tiempo de pandemia donde no hay donantes, y si acaso tengo unas pocas plaquetas para que ahora le ponga una variable de consígame sangre isogrupo. Eso
la verdad no me genera ningún beneficio clínico y sí un gran riesgo de que el paciente se complique. Y con esto termino, pido disculpas nuevamente por mi retraso, porque se alargó la charla y pues no sé si queda el espacio para preguntas. Sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor Marco. Realmente yo viendo, podríamos haber sacado 3 charlas distintas, 3 webinars distintos con los temas que se han tratado acá. Acá tenemos unas preguntas que se han colocado en estas diapositivas del auditorio. Entonces, yo solamente voy a ser la lectora para que no escuchen solamente su voz. ¿Cuál es la diferencia entre isoinmunización y aloinmunización? Pues ALO siempre tiene que ver con antígenos externos foráneos del individuo. O sea, yo tengo que sensibilizarme a antígenos foráneos. La ISO son antígenos propios, están más relacionados a autoinmunidad o la presencia de, digamos, por ejemplo, del ABO. El ABO me genera un anticuerpo que no requirió de la presentación del otro antígeno. Entonces, aloinmunización siempre está relacionada con la producción de anticuerpos contra algo externo, y el ISO es algo que internamente, propiamente hago yo digamos, puedo generar ese tipo de anticuerpo. Eso también lo puede un medicamento, una cosa así. Si el paciente que voy a transfundir con glóbulos rojos ABO incompatibles está inmunosuprimido, ¿tendrá una reacción mayor a la de un paciente inmunocompetente? ABO, transfundir ABO incompatible, no, es que no se debe transfundir ABO incompatible, ¿sí? Independiente si está inmunosuprimido o no. O sea, lo que estamos hablando aquí era del RH, ¿sí? Y lo hice énfasis importante en que lo único que, o sea, la única política que no se debe violentar es la del ABO. Yo no puedo nunca transfundir sangre ABO incompatible, nunca. La única opción por allá es en el neonato recién nacido, pero tiene un riesgo y pues yo no se lo recomiendo a nadie. Tal vez es una medida desesperada, pero pues tiene un riesgo y yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces, mi conclusión es que nunca transfundan ABO incompatible, independiente si está inmunosuprimido o no inmunosuprimido. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los componentes sanguíneos más transfundidos? El glóbulo rojo es el que más se transfunde, seguido, pues dependiendo de cada hospital. O sea, los hospitales que hacen trasplante o que hacen aféresis terapéutica transfunden mucho plasma, pero definitivamente de lejos es el glóbulo rojo el que más se transfunde, seguido de plasma y en tercer lugar la plaqueta. El crioprecipitado es cada vez más infrecuente. Muchas gracias. La siguiente pregunta, en estas épocas de COVID-19, ¿cómo se han modificado las prácticas transfusionales? Pues inicialmente lo que se veía es que en el mundo, pues el impacto de los pacientes que inicialmente llegaron a los hospitales es que ellos no requerían muchas transfusiones. Lastimosamente, pues muchos morían muy rápido. Y lo que se ve, y sobre todo pues Colombia, que para mí es un caldo de cultivo de experiencia hacia el mundo, porque creo que estamos haciendo cosas, o nos están pasando cosas que no le pasan a muchos países en el mundo. Hoy ya tenemos pacientes que tienen larga estancia en las UCIs, porque son más jóvenes. Y ellos sí consumen muchos hemocomponentes, pero no hay algo diferente, o sea, que una transfusión convencional. Ellos, pues, no sé, de pronto, no sé, bueno, digamos que es una práctica convencional, consumen mucho glóbulo rojo, es lo que están consumiendo más, y no, digamos que no hay una diferencia marcada en eso, solamente pues que los pacientes ancianos pues consumieron muy poca hemocomponente, pero más es porque rápidamente fallecían, y estos que se demoran más tiempo pues sí requieren más glóbulo rojo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿cómo se previene la refractividad plaquetaria? Pues se puede prevenir con la leucorreducción, o sea, con el filtro universal. Digamos que eso es como lo único que justificaría eso, pero principalmente pacientes que reciben transfusión crónica. Si es una transfusión porque eventualmente que si un paciente hizo una eclampsia y requirió
en su embarazo una transfusión de plaquetas, pues como de pronto no va a volver a requerir transfusión de plaquetas, pues de pronto no tenga tan indicada la transfusión de filtrado, de leucorreducidos. Pero si es una transfusión crónica, o sea, tiene una patología que va a requerir transfusión crónica de plaquetas, sí debería siempre transfundir esas plaquetas leucorreducidas, o sea, filtradas, ¿no? Como, pues, esa es como la única forma de prevenir. Y como digo, la inactivación, reducción de patógenos está ahora mostrando que también podría llegar a ser una estrategia adecuada para ellos. Y pues hay un artículo en donde están trabajando más como hacia la ingeniería genética de generar plaquetas que no tienen, digamos así, HLA, pero todavía estamos muy lejos de tener ese tipo de plaqueta y los costos, pues no sé si eso pueda rápidamente practicarse en países como el nuestro, que no tienen muchos recursos para esas tecnologías que van a salir muy costosas. Muchas gracias, doctor. ¿De qué depende la decisión de transferir los distintos componentes de la sangre? De transfundir, tal vez, sangre total, plaquetas, glóbulos rojos o plasma. Pues hay una indicación. Hoy recuerden que el ministerio adoptó la guía de transfusión de Australia, la adoptó y la publicó en el 2018, marzo, y nos dio en esa norma 3 años para poderla implementar. Ahí está, digamos, como el eje rector de indicación de los diferentes componentes. Debimos estar implementando ya esa guía en marzo del 2021. O sea, ya llevamos varios meses en donde los entes de control deben auditar esas guías. Creo que ahí estamos bastante quedados. Es una guía muy extensa, compleja, que requiere un reto importante en la inmunomatología inclusive, para poder implementar eso. Y ese es el marco en ese momento en Colombia de cuál es la indicación para transfundir los diversos hemocomponentes. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué mecanismo el COVID puede presentarse con refractaria plaquetaria? El COVID-19 asociado a refractaria plaquetaria no lo tengo referenciado. No hay ninguna referencia que el virus como tal genere refractaria, no hay, no que yo conozca literatura al respecto. O sea, la refractaria plaquetaria está generada por algo inmune, como lo mencioné, y pues si acaso es porque puede generar o sea, la respuesta del COVID después de que hace la tormenta de citoquinas, pues genera una gran liberación de estímulo inmunológico inflamatorio que puede consumir plaquetas. Tal vez esa sería una explicación en donde los pacientes puedan cursar con trombocitomenia porque hay un estímulo importante de factores inflamatorios. Pero no es algo característico de nuestros pacientes COVID. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta nos pregunta es, muchas gracias a todos los participantes, no alcanzamos a escribir todos los nombres. Muchas gracias, doctor Marco Páez, por esta charla, por estos conocimientos. E invitamos a los participantes a que nos dejen sus comentarios, a que diligencien la encuesta de satisfacción, nos compartan qué otros temas quisieran que tratáramos en esta serie de webinars que estamos iniciando con este enfoque de medicina transfusional. Muchísimas gracias. Doctora Ida, muchísimas gracias por la oportunidad de decir acá mis cositas, y a todos muchísimas gracias por tolerarme y por mis chistes flojos que a veces he hecho por ahí. Muchas gracias. Nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego para todos. Hasta luego.